Imagine un mundo en el que incluso los genios de las matemáticas financieras, aquellos con un coeficiente intelectual que da envidia, tropiezan con cálculos tan básicos que un niño de 10 años podría resolverlos. Ahora piensa, ¿cuál es la diferencia real entre alguien que debe $200.000 y alguien que tiene 200.000 ahorrados? La mayoría respondería, sin pestañear, que está a 400.000 kilómetros de distancia. Incluso los maestros de Wall Street, los profesores de economía y usted, en su sillón, caerían en esta trampa. Pero la verdad es que esta respuesta no solo es incorrecta sino que está peligrosamente equivocada. La diferencia no es un número, no es una cuenta bancaria, ni siquiera es el dinero en sí. Es algo mucho más profundo, $1,135 millones en oportunidades perdidas, en libertad robada, en control del tiempo. Los 200.000 en deuda y los 200.000 en reservas no son dos caras de la misma moneda. Son dos universos distintos. Uno te convierte en dueño de tu tiempo, incluso acostado, sin hacer nada, el dinero trabaja para ti, como un río que corre solo. El otro te convierte en un esclavo moderno, por mucho que lo intentes, por muchas horas que trabajes. La deuda crece como una sombra que nunca se va, arrastrándote de nuevo al fondo del pozo. ¿Parece exagerado? Bueno, así es exactamente como funciona. No voy a enseñarte aquí cómo elegir acciones, ni te voy a prometer fórmulas mágicas para hacerte rico rápidamente. No repetiré los mismos modelos complicados que utiliza Wall Street para engañar a los incautos. Lo que les voy a mostrar es una forma de pensar radicalmente diferente, cómo escapar de la trampa de la deuda, cómo preservar su dignidad y, sobre todo, cómo no desperdiciar la sabiduría que puede salvar su vida financiera. Si comprende lo que viene después, no se convertirá en millonario de la noche a la mañana, pero tendrá la garantía de no perderlo todo cuando llegue la próxima crisis. Todo el mundo ha oído la famosa frase de Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Incluso los directivos de los bancos utilizan esta frase para vender inversiones. Pero lo que nunca te dicen o no tienen el coraje de decirte es la segunda parte: quien entiende, gana. Quien no entiende, paga. El interés compuesto no es una fórmula neutral, un cálculo inocente. Son una fuerza implacable, un arma de doble filo. Multiplican la inteligencia y la estupidez, la paciencia y la prisa, la libertad y la esclavitud. Miremos los números, los que la mayoría de la gente prefiere ignorar o fingir que no existen. Imaginemos a un típico estadounidense de clase media, endeudado hasta los ojos por un estilo de vida que no puede permitirse. Debe $200.000 de su tarjeta de crédito, con una tasa de interés promedio del 15% anual, la llamada tasa del diablo. Si se paga solo el mínimo, en 10 años esta deuda se convertirá en $809.000. Mire ahora el otro lado, alguien que tiene $200.000 ahorrados y los invierte de forma conservadora, con una rentabilidad anual del 5%. En 10 años, este dinero crecerá hasta $326.000. Suma los dos, 809.000 en deuda más 326.000 en patrimonio. ¿La diferencia? $1.135 millones. Y eso en apenas una década. Si lo ampliamos a 20 o 30 años, el abismo se vuelve insalvable. El interés compuesto no son solo números. Son un campo de fuerza. Cuando tienes dinero ahorrado, juega a tu favor, mientras duermes, viajas o incluso te enfermas. El dinero sigue creciendo. Es lo que ellos llaman hacer que su dinero trabaje para usted. Pero cuando estás endeudado, los intereses se convierten en tu peor enemigo. Cuanto más intentas pagar, más crece la deuda. Cuanto más rápido intentas pagar, más profundo te hundes. Es como luchar contra un monstruo que nunca se cansa, nunca duerme y solo crece. No es una cuestión de finanzas, es una ley de la física. Estás nadando contra corriente y la fatiga es inevitable. Pero los números son solo la superficie. El verdadero peligro de la deuda no es el dinero que pierdes, sino el tiempo que te roba. En 2007, durante una conferencia en la Universidad del Sur de California, alguien mencionó algo que pocos entienden. En el mundo de las inversiones y la supervivencia financiera existe una cuarta dimensión, tan crucial como las otras tres. Esta dimensión es el tiempo. Quienes no tienen deudas viven en un mundo de 4 dimensiones, largo, ancho, alto y la capacidad de esperar. Quienes están endeudados viven en una prisión tridimensional, donde el tiempo no es un aliado,
sino un verdugo implacable. Te lo explicaré con un ejemplo sencillo. Imaginemos un inversor brillante, con un coeficiente intelectual que supera el 99% de la población. Detecta una gran oportunidad, acciones como Coca-Cola o Apple desde el principio. Después de un análisis detallado, concluye que el valor razonable es de $100, pero el mercado, presa del pánico, lo vende por 80. Si tiene dinero propio, tiene tres opciones: conservar las acciones y esperar, comprar más para reducir el coste medio o simplemente ignorarlo y jugar al golf. En todos ellos, él tiene el control. Pero si lo compró con dinero prestado, la historia cambia. Al prestamista, ya sea un banco o un corredor, no le importan sus buenas críticas. No les importa si la empresa va a cambiar el mundo. Lo único que importa es si podrás cubrir el banco a las 3 de la tarde. Cuando el pánico hace que el precio baje de 80 a 50, el inversor celebra con su propio dinero la posibilidad de comprar más barato. Los endeudados no tienen otra opción, se ven obligados a vender en el peor momento posible. Esto es lo que yo llamo la deuda te roba la cuarta dimensión. El mercado puede ponerte a prueba en cualquier momento, pero la deuda elimina tu capacidad de esperar. Está obligado a responder de inmediato, incluso si es el peor momento para tomar una decisión. Es como ser un francotirador con una pistola en la cabeza mientras intenta alcanzar un objetivo en movimiento. Por muy hábil que sea, el entorno le obliga a cometer errores. ¿Aún no lo crees? Hablemos de gestión de capital a largo plazo, LTCM. En 1998, este fondo de cobertura reunió a algunas de las mentes más brillantes del mundo, 2 premios Nobel de Economía e incluso un ex vicepresidente de la Reserva Federal. Juntos, tenían un coeficiente intelectual que superaba al de todo Wall Street. Crearon modelos matemáticos complejos, creyendo que habían descubierto patrones infalibles en el mercado. Y efectivamente, sus modelos eran impecables. La lógica era irrefutable: a largo plazo, los precios siempre vuelven al promedio. Para sacar provecho de pequeñas diferencias, utilizaron apalancamiento, hasta 125 veces el capital. En otras palabras, con $1 apostarían a 125. Luego vino la crisis. En 1998, Rusia incumplió el pago de su deuda, un acontecimiento que, según sus modelos, solo ocurriría una vez cada 10.000 años. El mercado entró en pánico y las diferencias de precios, en lugar de corregirse, se ampliaron. Si tuvieran tiempo, el mercado volvería a la normalidad y harían fortunas. Pero la deuda no duró mucho. Con un apalancamiento de 125 veces, incluso una pequeña fluctuación fue suficiente para llevar el capital a cero. En 3 meses se evaporaron $4.100 millones. Los genios de LTCM quebraron. En 1999, en una reunión de accionistas, alguien comentó que habían reducido a cero su inteligencia con apalancamiento. No fue una broma. Era pura matemática: inteligencia por apalancamiento por mala suerte igual a cero. La verdadera sabiduría no está en saber cómo ganar dinero, sino en nunca ponerse en una situación en la que necesites ganar dinero en un momento específico. Cuando la deuda elimina su margen de error, pierde el derecho a esperar, a corregir errores y a mantener la calma cuando todos los demás entran en pánico. Los genios de LTCM no eran estúpidos. Fueron robados por el tiempo. Si la deuda es enemiga del tiempo, ¿cuál es tu aliado? La respuesta es simple: efectivo. Pero necesito corregir 3 conceptos erróneos sobre el dinero que son tan comunes que se han convertido en caminos rápidos hacia la ruina financiera. El primer error: el dinero todavía es dinero muerto. Mucha gente piensa que dejar dinero en la cuenta es un desperdicio y una pereza. La segunda: el dinero solo tiene valor adquisitivo. Piensas que con $100.000 siempre se pueden comprar bienes por valor de $100.000. El tercero, y el más peligroso: el dinero pierde valor, por eso es mejor gastarlo o invertirlo pronto. Todo el mundo grita inflación, como si el dinero estuviera ardiendo. Estos 3 errores surgen de la misma falta de comprensión: se trata el dinero como un activo, cuando en realidad es una opción. En términos financieros, el dinero es una opción de venta perpetua y sin vencimiento sobre todo tipo de activos. En lenguaje sencillo, el dinero es la libertad de elegir. Elegir si comprar o no, cuándo comprar y, lo más importante,
comprar cuando todo el mundo está desesperado. Daré ejemplos reales. En 2008, la crisis financiera derribó a Lehman Brothers y amenazó con arrastrar consigo a gigantes como General Electric y Goldman Sachs. El sistema financiero estaba al borde del colapso. En aquel momento todos los activos estaban en liquidación, las acciones de buenas empresas valían unos centavos, las propiedades no encontraban compradores. Si solo tuviera acciones, estaría perdiendo dinero y, presa del pánico, podría venderlas. Si solo tuviera propiedades, no podría venderlas, porque nadie tenía dinero. ¿Pero qué teníamos? Cientos de miles de millones en efectivo. En aquella época, el valor del dinero no se medía por su valor nominal, sino por su escasez. Cuando Goldman Sachs estaba de rodillas, pidiendo capital, $1.000 millones valían 5 o 10.000 millones, porque éramos los únicos que teníamos liquidez. Pudimos invertir en condiciones absurdamente favorables, tipos de interés del 10% anual, warrants, derechos de compra. En un solo fin de semana ganamos más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. No porque predijimos la crisis, ni yo ni mi socio, Charlie Munger, tenemos una bola de cristal. No porque fuéramos más inteligentes, sino porque nuestra estructura financiera nos permitió esperar. Mientras que otros fondos de cobertura se vieron obligados a vender por los suelos para cubrir los márgenes, nosotros estábamos en Omaha, bebiendo refrescos y viendo pasar las oportunidades como ofertas especiales en el supermercado. Ese es el verdadero valor del dinero, no te hace más rico, sino que garantiza que cuando todos los demás se arruinan, tú tengas el poder de elegir. Es tener vía libre para cruzar el campo de batalla mientras otros son masacrados. Quienes se dejan esclavizar por la inflación, apresurándose a invertir por miedo a perder un 3% anual, acaban perdiendo el 50% de sus activos en la próxima crisis. No es gestión financiera, es estupidez. Si la lógica es tan simple, ¿por qué tantas personas, médicos, abogados e incluso profesionales de las finanzas, insisten en vivir endeudados mientras ahorran dinero? Porque el cerebro humano tiene un defecto fatal, lo que yo llamo contabilidad mental. En 2016, en una conferencia, expliqué que nuestros cerebros no estaban diseñados para lidiar con el interés compuesto. Prefiere trabajar con valores absolutos, simplificando el mundo en cajas separadas. Voy a describir una escena que he visto miles de veces. Una persona tiene $100.000 ahorrados en el banco, con un rendimiento mísero del 2% anual, solo para tener seguridad. Al mismo tiempo, debes 100.000 en tu tarjeta de crédito, con un interés del 15%. Si le preguntas por qué no utiliza el dinero ahorrado para pagar la deuda, escucharás un sinfín de excusas. Es mi fondo de emergencia, es para la universidad de mi hija, la tarjeta tiene millas y un periodo de gracia. Necesito mantener liquidez. Se trata de racionalizaciones que el cerebro inventa para evitar la incomodidad de admitir un error. Miremos los números, $100.000 al 2% rinden $2.000 al año. 100.000 de deuda al 15% cuestan $15.000 al año. Si mantienes esta situación, estás optando por perder $13.000 al año. $13.000 es la ilusión del impuesto de seguridad que usted paga porque cree que está protegido. Cuando dividimos nuestro dinero en cuentas separadas, gastos, inversiones, ahorros, pensamos que estamos administrando nuestras finanzas. De hecho, nos estamos engañando a nosotros mismos. Matemáticamente, su dinero solo tiene un estado, activos menos pasivos es igual al patrimonio neto. Si tienes 100.000 ahorrados y 100.000 endeudados, tu patrimonio es cero. O peor, se está reduciendo a un ritmo del 13% anual. Es como beber veneno mientras se mastica un antídoto y como cree que el veneno tiene un sabor dulce, cree que está sano. La lección más importante que he aprendido en casi un siglo de vida es esta. Necesitas forzar a tu cerebro a ver más allá de las cajas mentales. Si tienes dinero ahorrado y deudas con intereses altos, lo primero que debes hacer al despertar es utilizar el dinero para saldar la deuda. A menos que su dinero gane más que el interés de su deuda, lo cual, en condiciones libres de riesgo, es casi imposible, obtendrá un mal negocio todos los días. Esto no es ser conservador. Son matemáticas. Entre 1973 y 1974, el mercado estadounidense vivió su peor momento desde la Gran Depresión. Fue el estallido de la burbuja Nifty 50. En ese momento administraba mi propio fondo de inversión.
El mercado cayó un 50% y mi cartera cayó aún más. El dolor era como si te quitaran la piel poco a poco todos los días. Si fuera psicológicamente débil, me habría rendido. Pero lo que más me dolió fue ver a mis colegas, algunos más agresivos, otros incluso más inteligentes, derrumbarse. ¿Cometieron errores en sus acciones? No. ¿Eligieron buenas empresas? ¿Cometieron un error en la dirección? No. Sabían que la economía se recuperaría. El problema era el apalancamiento. Cuando el mercado cayó un 70%, los acreedores gritaron: aumenten el margen o liquidaremos sus posiciones. No tenían dinero. Las computadoras ejecutaban órdenes automáticamente. Se vieron obligados a vender por los suelos. Una semana después, el mercado se recuperó. Un año después, esas acciones valían el doble. Pero ya estaban fuera del juego. Mientras tanto, aunque tenía la mitad del valor de mi cartera, no tenía deudas, ni márgenes. Nadie me obligaba a vender. Podría optar por esperar, incluso podría tomarme unas vacaciones, leer, pensar. Esa experiencia me inculcó un principio: primero, sobrevivir, entonces gana. Parece obvio, ¿no? Pero es como la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre corre rápido, pero la tortuga gana porque nunca se detiene. Desde la década de 1960, Charlie Munger y yo tenemos un acuerdo: nunca utilizaremos dinero prestado para comprar acciones. Prefiero hacerme rico lentamente que arriesgarme a perderlo todo. Prefiero que me llamen conservador y anticuado que recibir una llamada del banco diciéndome que estoy en quiebra. Esta decisión nos permitió superar todas las crisis: la crisis del petróleo, el lunes negro, la burbuja de Internet, el 11 de septiembre, la crisis de 2008, la pandemia. Sobrevivimos a todos porque siempre controlamos nuestro tiempo. Nadie nos ha obligado jamás a tomar decisiones equivocadas en el momento equivocado. Llegando al final, sé que muchos todavía dirán: pero necesito deuda para comprar una casa, para vivir bien. Oh, la inflación da miedo. Así que te dejo 3 últimos consejos, como si fueran mi testamento para el mundo. Primero, nunca tomes decisiones importantes basadas en la deuda. Ya sea un cambio de trabajo, un acuerdo comercial o incluso una boda, si su elección depende de poder pagar la factura de su tarjeta el próximo mes, no está eligiendo libremente. Lo están chantajeando para que se endeude. La verdadera libertad proviene de decidir basándose en lo que tiene sentido para tu vida, no en lo que puedes permitirte. Segundo, el ahorro no es un sacrificio, es el precio de la libertad. Muchos ven el ahorro como una renuncia dolorosa, como hoy renunciar al placer. Es un error. Cada dólar que ahorra no se destina a comprar un televisor más grande o un automóvil más caro. Es para comprar opciones. Es para